Bien, entonces continuamos con otro aparato que es el sistema urinario. Siempre las palabras puntuales, de dónde, del y cuándo, ¿no? ¿De dónde? Del mesodermo intermedio, también conocido como gononefrótomo. El epitelio celómico también participa y por supuesto la cloaca, ¿no? La cloaca, cuando tercera semana, cuando aparece el mesodermo, ahí hace su aparición el desarrollo, el sistema urinario, que tiene una relación muy estrecha con la formación de la gónada, y viene el nombre de gononefrótomo. En la formación del mesodermo ahí tenemos los tres componentes: mesodermo paraxil o somita, ese es el mesodermo intermedio, y este es el mesodermo lateral con su hoja somática y su hoja esplácnica. Mecanismos: diferenciación celular, porque ese mesodermo intermedio tiene que formar una prominencia urogenital, y ahí en esa prominencia urogenital se va a desarrollar el blastema nefrogénico o metanéfrico, que viene a ser los esbozos de riñón. Luego, muerte celular, algunos túbulos renales, por ejemplo, caudales, y algunos otros craneales, así como glomérulos, van a desaparecer. Entonces, hay estructuras que no son ya importantes en el periodo fetal, y ni mucho menos para el recién nacido. La inducción celular juega un papel importante, sobre todo estas moléculas de adhesión, sindecán y decaderina, para formar justamente el parénquima renal, que es una estructura muy importante por presentar una corteza y una médula, y estas moléculas sirven de adhesión para que se fusionen esas células y den lugar al parénquima renal. Como todo órgano que hemos visto hasta ahora, también está controlado por genes. El gen de mayor importancia en el control del desarrollo del riñón es el WT1. Este gen WT1 hace posible que esta yema ureteral induzca a esta otra blastema metanéfrico a formar justamente el riñón. Y además hay unos GDNF y los receptores de tirosina alcinasa y los FGF2 van a bloquear la apoptosis de esta yema ureteral y van a estimular que se ramifique, ¿no? Para formar las cálices mayores, cálices menores, propias de esta región, de esa zona de acá. Estos GDNF, que son otros factores, también ramifican y hacen que crezcan las yemas, que crezca la yema ureteral, para que pueda inducir a este blastema metanéfrico y formar el riñón respectivamente. En la vía intrauterina se forman tres órganos renales. El pronefros, que es un riñón muy incipiente, a inicio de la cuarta semana, son rudimentarios, no funcionan, en el caso del humano no tienen ninguna relevancia. El mesonefros sí, el mesonefros a finales de la cuarta semana ya se forman ese mesonefros, sí son funcionales. Y el metanefros, que viene a ser ya el riñón definitivo, que empieza ya a funcionar hacia la 10ª semana y lo hace produciendo orina fetal. Entonces el mesonefros y metanefros prácticamente son los riñones que tienen una participación muy activa en la formación del riñón definitivo. Ahí tenemos las tres clases de riñones. Pronefros, líneas punteadas, significa que degenera, rudimentario, no tiene ninguna relevancia importante en el desarrollo humano. El mesonefros sí, el mesonefros tiene su conducto mesonéfrico que desemboca justamente en la cloaca. Este conducto mesonéfrico también recibe el nombre de Golf, conducto de Golf. Luego tenemos los túbulos mesonéfricos y glomérulos mesonéfricos. Del momento que tiene túbulos y glomérulos, quiere decir que ese riñón es funcional. Y efectivamente funcionan estos riñones, parcialmente. Y luego el metanefros, que está acá, muy relegado, como vemos en la parte caudal,
metanefros. Este metanefros va a reemplazar al mesonefros progresivamente para consolidarse como riñón definitivo. Entonces, pronefros rudimentario. Mesonefros sí tiene una actividad funcional importante por la presencia de conducto mesonéfrico de Golf, túbulos mesonéfricos y glomérulos mesonéfricos. Y luego el metanefros, que se desarrolla muy caudalmente y que luego va a reemplazar al mesonefros. Veamos la formación del metanefros, ¿no? Que es lo que más interesa. Hay un sistema colector y un sistema excretor. El sistema colector se forma a partir de esta yema ureteral. Esta yema ureteral se forma por evaginación del conducto mesonéfrico o de Golf próximo a la cloaca. Se dilata y forma la pelvis. Luego se divide en una porción craneal y una porción caudal para constituir los futuros cálices mayores. Estas cálices mayores se van a subdividir hasta 12 generaciones para formar las cálices menores. Esto lo vemos acá en amarillo. Esta es la yema ureteral. Entonces se ensancha y forma la pelvis renal. Luego esta pelvis renal, como vemos acá, se va a dividir en una porción craneal y caudal para dar lugar a los futuros cálices mayores. Ahí están las cálices mayores, dorsal y caudal. Y luego estas cálices mayores comienzan a dividirse dicotómicamente hasta 12 generaciones para constituir justamente las cálices menores que van a desembocar en los túbulos colectores. Aquí está en resumen. La cálice mayor se introducen 2 nuevos brotes, se subdividen en 12 generaciones, cálices menores y desembocan en los túbulos colectores. Eso es, como decíamos acá, la formación de el sistema colector. Bien, entonces derivados del brote o yema ureteral que se forma del mesonefros, uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores, pirámide renal, 1 a 3 millones de túbulos colectores. Esto se ve reflejado acá en la pirámide renal. En la pirámide renal, entonces, aquí va a haber la convergencia de los túbulos colectores de quinta y demás generaciones hacia el cáliz menor, ¿no? Esta es una pirámide de riñón donde está pues, la convergencia de los túbulos colectores de la quinta y demás generaciones hasta 12 generaciones hacia el cáliz menor. Entonces, el metanefros, ya hemos visto la parte colectora, formada pues por la yema ureteral, cálices mayores y menores. La parte externa del metanefros vemos que inicialmente tiene esta forma lobulada. Y luego después se va alisando, o sea, esa forma esa forma medio festoneada va a desaparecer. ¿No? Pero al inicio tiene una forma de lóbulos, semeja a un riñón de otros mamíferos, pero luego se alisa y vamos a tener pues, la forma clásica de riñón que todos conocemos. Bien, en esta parte entonces del metanefros va a ocurrir lo que se conoce como el sistema excretor. El sistema excretor que viene a ser la formación de las unidades renales que son las nefronas, se forma una caperuza de tejido metanéfrico. Esta caperuza forma unas vesículas renales, constituyen los glomérulos y luego de ahí de los glomérulos va a estar una cápsula que lo aísla, que es la cápsula de Bowman, y aparecen los túbulos contorneados proximal, hacia Henle y tubo contorneado distal. Este es el sistema excretor y lo tenemos acá. Esa es la caperuza de tejido metanéfrico, medio celestito. Esas son las vesículas metanéfricas. Todo, como vemos acá, está controlado genéticamente. Ahí están los genes, WT1, GDNF, HGF, están controlados genéticamente. Y luego estas vesículas se van a ir alargando
para constituir justamente la nefrona. ¿Qué tiene la nefrona? Un glomérulo, su cápsula de Bowman, tiene su tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y desemboca en los túbulos colectores. Esa es la parte entonces excretora del metanefros. En el caso de la parte colectora es a nivel de la yemoreteral, de la pelvis. Aquí es la parte excretora, la formación de la nefrona correspondiente. Entonces, el contenido del sistema excretor, como apreciamos hace unos momentos, tenemos la cápsula de Bowman, ¿no? Es el extremo proximal de la nefrona, y luego tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal, y luego se va a ir alargando hasta desembocar justamente en los túbulos colectores, como hemos visto aquí en esta otra imagen: glomérulo, cápsula de Bowman, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal, y desemboca en los túbulos colectores correspondientes. Ahí tenemos cómo se están formando las nefronas, y ya cuando hay la formación de las nefronas, ya podemos decir que se está constituyendo el metanefros, ¿no? El metanefros o riñón definitivo, y que va a ir reemplazando progresivamente al mesonefros. Los riñones, como hemos visto, se forman muy caudalmente. Pero ¿cómo es que llegan a la posición definitiva, anatómicamente hablando? Aquí no hay ningún mecanismo genético, sino simplemente recordemos que inicial el embrión tiene una forma en C. Y luego en el periodo fetal ya se va erectando ese feto, ¿no? Y entonces, al disminuir la curvatura del cuerpo, porque ya se va erectando el feto, ahí hace posible pues que por una acción mecánica vaya ascendiendo los riñones y ubicándose en su posición definitiva, pero tiene pues una lobulación importante, pero que luego va a desaparecer. Una vez que ya llega a su posición definitiva, desaparece esa lobulación, se alisa y tenemos la forma típica del riñón. Muy caudalmente aparece este riñón y conforme va disminuyendo la curvatura del embrión, porque en el feto ya se va erectando, va ascendiendo el riñón definitivamente. Y va a reemplazar justamente al mesonefros, que ya entra en un proceso de degeneración. Vemos cómo va ascendiendo el riñón, asciende el riñón, y luego toma ya contacto con las glándulas suprarrenales que ya lo estaban esperando a estos riñones. Como vemos, no hay ningún mecanismo genético responsable de ese ascenso. Es simplemente una acción mecánica, ¿no? Como consecuencia de la curvatura del embrión se va perdiendo, entonces se va erectando el feto, entonces eso hace que ascienda los riñones. Estas glándulas suprarrenales, ustedes recuerdan que tiene dos componentes, una corteza y una médula. La corteza se forma del mesodermo, la corteza, y la médula de las células crestas neurales, ¿no? O sea, ahí en la médula encontramos las células cromafines que se forman por migración de las células crestas neurales. Entonces, una vez ya se constituye la unidad renal y la unidad de las glándulas suprarrenales. Sus uréteres desembocan pues en la respectiva vejiga urinaria. La vejiga, ya habíamos hablado algo de la vejiga, ¿no? Cuando dijimos que la cloaca se dividía por el septum urorectal o tabique urorectal, entonces esa cloaca quedaba hacia la parte ventral, el seno urogenital, y hacia la parte posterior, el conducto anorrectal, ¿no? Entre ambos va a quedar acá el cuerpo perineal o cuerpo del perineo. Ese seno urogenital tiene tres porciones: una porción vesical, que es la forma más ensanchada, que va a dar lugar a la vejiga urinaria. Ahí desemboca los rezagos del alantoides, que luego se va a transformar en uraco. O sea, nosotros tenemos uraco, ¿no? En nuestro ombligo ahí está un uraco. La porción pélvica va a dar lugar a la uretra prostática y membranosa en el caso del femenino,
Y en el caso del sexo, del masculino, y en el caso del sexo femenino, esta porción pélvica va a contribuir a la formación de la vagina, y la porción fálica, tanto a nivel femenino como masculino, ahí se va a desarrollar el tubérculo genital, y que luego, si es femenino, formará pues clítoris, y si es masculino, formará el falo o pene. Bien, ahí tenemos el tabicamiento nuevamente de la cloaca, seno urogenital, conducto no rectal, porción ensanchada, porción vesical, futura vejiga urinaria, porción pélvica, porción fálica del seno urogenital. El trígono vesical, cuando los riñones ascienden, entonces el uréter migra a la región craneal y van a desembocar conjuntamente con los conductos mesonéfricos o de Golf en la región llamada trígono vesical. Ahí lo tenemos. En azul ese es el conducto mesonéfrico o de Golf. Conducto mesonéfrico o de Golf. Y los uréteres, ahí lo tenemos, los dos uréteres van a desembocar justamente y constituyen el trígono vesical. Y de ahí sale pues la uretra, que tiene diferencias entre el masculino y el femenino. La uretra entonces. El epitelio de la uretra es netamente, como todos los epitelios, endodérmico. Todo lo que es tejido adyacente, conectivo, muscular, mesodermo. Y hay diferencias, por supuesto, entre la uretra masculina y femenina, ustedes lo saben perfectamente. En el caso de la uretra masculina, sirve como oriniducto y espermiducto. En cambio, la uretra femenina solamente como oniducto, Entonces, la uretra masculina tiene dos porciones. La porción, mejor dicho, de la porción pélvica del seno urogenital se forma la uretra prostática y membranosa. Y las glándulas de Cooper, o también llamadas glándulas bulbouretrales. Y la porción fálica del seno urogenital constituye la uretra peniana. En la parte distal de esta uretra peniana, en el varón, ahí hay una porción glandular, que esa deriva del ectodermo. Es la única zona que se forma del ectodermo. El resto es mesodermo. O sea, en la parte distal del pene, en lo que corresponde al prepucio, hay unas glándulas, las glándulas que producen una secreción que es el esmegma. Eso es derivado del ectodermo. Todo el resto es derivado mesodermo. En lo que respecta a la uretra femenina, se deriva la porción inferior del seno urogenital, forma brotes endodérmicos para constituir las glándulas uretrales y parauretrales o de Skene. Estas glándulas de Skene equivalente a la uretra prostática del varón. O sea que hay muchas homologías entre lo que es el aparato reproductor masculino y femenino, ¿no? Solamente que uno está desarrollado, el otro está como remanente. Algunas consideraciones clínicas, ustedes recuerdan la agenesia renal, que puede ser unilateral, ¿no?, asintomática, hipertrofia compensadora, se puede palpar en la región lumbar un abultamiento que corresponde pues, al riñón único. Pero cuando la agenesia es bilateral, ¿qué va a ocurrir? Oligoamnios, y tenemos la secuencia de Potter. Esta secuencia de Potter va a acompañar una anuria, las fases de Potter y los pulmones hipoplásicos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no hay un funcionamiento de pulmones, pero hemos visto que en los periodos sacoterminal, el periodo alveolar, es importante la irrigación. Parte de la sangre que pasa por la arteria pulmonar llega algo a los pulmones. Y también llega algo de líquido amniótico, que es tragado, deglutido por el feto. Entonces, si no hay líquido amniótico suficiente por la presencia de un oligoamnios, por la falta de los dos riñones, entonces esos pulmones
no desarrollan, se tornan hipoplásicos. La fase de Potter, hipertelorismo, nariz aguileña, orejas de implantación baja, pie sambo o pie equinóvaro, ¿no? Pie sambo. Esa es la secuencia de Potter para una agenesia bilateral de riñón. Luego tenemos las displasias renales, que es un desarrollo anormal del parénquima renal. Y el riñón poliquístico. Ese riñón poliquístico es de carácter genético. Se transmite por herencia autosómica dominante. AD significa herencia autosómica dominante. Mutaciones de los genes, PKD1, PKD2. Los túbulos colectores que hemos visto al inicio toman la forma de globos, y forman pues verdaderos quistes, y siendo pues este riñón completamente inoperativo, o sea, no funcionan, ¿no? Entonces, si es unilateral, el otro está completo, normal, pero si ambos son poliquísticos, desgraciadamente, insuficiencia renal y muerte del paciente. También hay riñón en herradura. Ustedes habrán tenido pacientitos con riñón en herradura asintomático, no produce síntomas, se fusionan los polos inferiores, pero todo lo demás es normal, ¿no? Sus uréteres salen por las respectivas pelvis. Riñón doble. En realidad no es que haya una duplicación de riñón, sino que las yemas o brotes ureterales se cruzan hacia el otro lado. Entonces da la impresión pues que fueran dos riñones, en este caso dobles, de uno solo. No es que sea de uno solo, sino que se ha cruzado la yema ureteral. Y luego tenemos el tumor de Wills. El tumor de Wills se asocia a este síndrome WAR. W es de Wills, A, aniridia, G, anomalías genitales y R, renales, WAR. En realidad no es un síndrome, sino también es una asociación, ¿no? Porque hemos dicho cuando los acrónimos dan lugar a una palabra, muchos dicen síndrome, ¿no? Entonces da la impresión que fuera un nombre. Bien, este tumor de Wills es un cáncer de riñón que afecta a los niños de alrededor de 5 años, pero también se puede presentar en el feto y se debe a mutaciones en el gen WT1, que ya hemos visto que es el que controla el desarrollo renal, sobre el cromosoma 11, brazo corto, región 1, banda 3. O sea, es mutación de ese gen. Luego tenemos las duplicaciones ureterales. Si la yema ureteral se duplica, va a haber pues dos uréteres del mismo lado. Puede duplicarse en este caso y fusionarse luego y desembocar como uno solo. O en este caso da la impresión que fueran dos riñones, sino ya hemos dicho que es el cruce de uno de los yemas ureterales al otro lado. Y entonces cada uno conserva por supuesto su propio uréter. Y en este otro caso también es lo mismo, pero acá se ha fusionado, ¿no? Los dos uréteres. Esto es debido a la división de la yema ureteral. Y luego anomalías de la vejiga. La estrofia vesical, que es un defecto de la pared corporal ventral, donde la vejiga se pone al descubierto y generalmente se asocia con epispadies. Fístula uracal, ese uraco debe fibrosarse y desaparecer, simplemente queda como uraco, como un ligamento. Pero a veces se puede fistular, se vuelve permeable y por ahí sale pues la orina. Al igual que, por ejemplo, que no hemos mencionado, en el caso de la persistencia de ese conducto vitelínico o ónfalo-mesentérico que da lugar al divertículo de Meckel o divertículo ilial, también puede haber una fístula, comunica el ilion con el ombligo y por ahí puede salir materia fecal. Igual acá también, la fístula uracal se comunica con la vejiga y por ahí puede salir orina. En otro caso se puede formar quistes, ¿no? Una parte de las talantoides se forma una dilatación quística que puede ser palpable. Esas son anomalías de la vejiga. El sistema genital. El sistema genital, ¿de dónde? Del mesodermo intermedio gononefroto. ¿Cuándo? Quinta semana. Mecanismos, diferenciación. Aquí sí hay una verdadera migración.
que más muerte celular, algunas estructuras tienen que desaparecer en uno u otro sexo, y dos etapas. Una primera etapa prenatal, es la etapa indiferente, y otra etapa de diferenciación sexual. Eso es prenatalmente. Pero luego hay una etapa que ustedes conocen, que es la etapa puberal, o sea, donde ya aparecen los caracteres sexuales secundarios, tanto en el varón como en la mujer, pero eso ya en la vida postnatal, ¿no? Nos vamos a ocupar solamente de esta etapa prenatal. En la etapa indiferente, ya hemos hablado de la formación de la gónada. Cuando hablamos de la gametogénesis del saco vitelino, ahí se ubican estas células llamadas gonocitos, o células de geometría primordiales, que derivarían del epiblasto, no derivan del seno del saco vitelino. Ahí se ubican, pero no son derivados del saco vitelino, porque el saco vitelino es endodermo y esto es mesodermo. Entonces de ahí comienzan a migrar. De acá de esta zona comienzan a migrar y llegan a tomar contacto con el surco genital para formar la gónada indiferente. Independientemente del XX o XY que se instala en el momento de la fertilización, que hemos hablado de eso, aquí no podemos decir todavía testículo u ovario, simplemente gónada indiferenciada, gónada indiferente. También si la gónada va a desarrollar en sentido masculino, entonces estos gonocitos se van a ubicar en la parte medular. Y si por el contrario va a desarrollarse en sentido femenino, se van a ubicar los gonocitos en la corteza. Esa es la diferencia de la gónada en sentido masculino en la médula, y si es en sentido femenino va a ser en la corteza de esa gónada. Bien. Luego, en este periodo indiferente hay dos pares de conductos. Los conductos de Golf que hemos mencionado, parte del mesonefros, conducto mesonéfrico o de Golf, y conducto paramesonéfrico o de Müller, porque es paralelo, ahí ven ustedes, paralelo al mesonéfrico, de ahí viene el nombre de paramesonéfrico o de Müller. Acá observamos en la gónada cómo se están formando los cordones sexuales primitivos, conformados por los gonocitos que están llegando, y el epitelio celómico. Ahí estamos hablando entonces de la gónada indiferente y los dos pares de conductos, Golf y Müller. Luego, acá observamos los conductos de Müller anaranjado, conductos de Golf en celeste. Y según sea masculino, desarrollarán Golf. Y si va a ser femenino, desarrollarán Müller. Entonces, si es masculino, degenera Müller. Si es femenino, degenera Golf. Pero puede quedar algún remanente, sí. Nosotros tenemos remanente, los varones tenemos un remanente de Müller y las mujeres tienen remanentes de Golf. Los genitales externos, ya dijimos en la clase anterior, no se podría precisar antes de la semana 12 qué sexo genital va a tener. Vemos acá, tubérculo genital, pliegues uretrales y en amarillo los pliegues genitales. Imposible determinar si es masculino o femenino. Independientemente del XX o XY, no se puede determinar externamente aún el sexo genital. Eso entonces es lo que encontramos en el periodo indiferenciado, en el periodo indiferente, donde no hay indicios si es masculino o femenino, repito, independientemente XY, XX, que se ha formado en el momento de la fertilización. Luego viene la etapa de diferenciación sexual. En el sentido masculino empieza la 7ª semana. ¿Qué se requiere? Genes, ahí tienen ustedes una cantidad de genes, SF1, factor esteroidogénico 1, WT1, supresor tumor de Wilms, el IN1, un gen de la familia Amyobox, y el principal, el SRY, factor determinante de testículo, SRY. ¿Dónde se encuentra este gen? En el brazo corto del cromosoma Y. Ahí
ese cromosoma Y tan pequeño, ahí tiene un brazo corto, ahí se encuentran ese gen, ¿no? Luego hormonas, necesitan un par de hormonas. H&M, hormona inhibidora de Müller, o sea, es la hormona que va a hacer que degenere los conductos de Müller. ¿Quién lo produce? Célula de Sertoli. Y andrógenos, ¿quién produce esos andrógenos? Las células del Leydig, células del Leydig. Entonces, hormonas y genes responsables de la diferenciación en sentido masculino a la séptima semana.